¿Por qué cada 20 de noviembre, en este caso adelantado al día 18, es el Día de la Soberanía Nacional? ¿Qué pasó en Argentina en determinado momento y para que después, también en determinado momento, se decidiera que cada 20 de noviembre se recuerde el Día de la Soberanía en virtud a un hecho puntual de la historia argentina, que es la batalla de la Vuelta de Obligado? Con nosotros está el licenciado Hernán Fernández, que además es profesor de la carrera de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Historia Argentina, creo, ¿no? Exactamente. Hernán, gracias por venir. Buenas noches, buenas tardes. Buenas, muchas gracias por la invitación, Gustavo. Interesante cómo lo planteaste desde un inicio, porque justamente en este tipo de conmemoraciones se abren dos maneras para pensarlo. Como el hecho en sí, de ese pasado, y como hecho histórico, que es lo que hacemos en el presente, lo convertimos en hecho histórico. Dos maneras para pensar justamente esta efeméride. Bueno, por donde vos quieras. Claro, arranquemos por esto, porque bueno, uno escuchó hablar de la Vuelta de Obligado. Algunos dicen que es una página de la historia que no está demasiado presente en los manuales, no sé, ya no se dice manuales, enciclopedias, qué sé yo, en los programas de historia de los colegios primarios, secundarios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? Creo que hacía menos de 30 años que se había declarado la independencia, en 1816. Nos situamos en 1845. ¿Qué pasaba en el país y qué es en concreto la Vuelta de Obligado? Bueno, ahí entramos ya en el terreno de ese pasado remoto. ¿Qué pasaba? Bueno, tenemos una Argentina que no existía como Estado. No era Argentina. No era Argentina. Hablamos de la Confederación Argentina con el concepto de confederación, entendiéndola como estados soberanos que tienen ciertas pautas en común, y en este caso una de esas pautas en común es la delegación del manejo de las relaciones exteriores a Juan Manuel de Rosas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. La figura que sirve como disparador para lo que es esta Argentina, como bien dijiste, que está saliendo del proceso de independencia y ha quedado ahí para, bueno, ¿qué hacemos? Somos independientes, pero ahora, ¿qué hacemos? Ya habían pasado las guerras de la independencia, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Estos ya, digamos, son los resabios de esa guerra y son, digamos, los momentos previos para la configuración de los estados modernos como los conocemos actualmente, para la configuración de esa Argentina moderna que es la Argentina que hoy en día tenemos. Sí. Todavía no teníamos Constitución Nacional. Okay. Eso justamente viene post-Rosas. Pero bueno, este hecho puntual parte, digamos, de esas conflictividades, fruto de que no había una unidad establecida y había muchas ciudades-estados, como las llama un gran historiador que fue José Carlos Chiaramonte, que se movían autónomamente. Entonces, la provincia de Buenos Aires tenía, digamos, sus propias reglas, sus propios movimientos políticos, y por otro lado teníamos la provincia-estado de Santa Fe, la provincia-estado de Corrientes, la provincia-estado de Ríos, exactamente, San Juan. Exacto. Rosas, entre todas estas conflictividades, tiene un conflicto con Montevideo, con la banda oriental. Ha establecido un bloqueo a Montevideo. ¿Montevideo todavía era parte o ya se había separado? Se había separado, pero de hecho Rosas no reconocía esa separación y buscaba influir políticamente continuamente en Montevideo. Hay un presidente que ha sido derrocado, que es Oribe, y Rosas presiona para que sea reconocido él como presidente, y hay una resistencia en Montevideo que es Rivera. Claro. En base a ese... Rosas toma parte por una de esas facciones. Exactamente, toma parte activa, todo el tiempo está incentivando, contribuye con fuerzas, etcétera, para participar. Ese bloqueo que se establece a Montevideo genera rispideces con las potencias europeas, Francia e Inglaterra. Ahí vamos entrando. Ahí entramos ya en este tema puntual. A partir de esas fricciones que hay por el bloqueo, estas potencias que están en plena ya revolución industrial tienen la necesidad de encontrar nuevos mercados.
Claro. Y esos nuevos mercados podrían estar dentro de esas provincias a las que no se puede acceder si Rosas establece un bloqueo al Habría Paraná. que pasar por Buenos Aires para llegar a Santa Fe, Entre Ríos. Entre Ríos, Corrientes. Y Corrientes, exacto. Entonces, si estaba ese bloqueo, si estaba ese monopolio que tenía Rosas, no se podía pasar. ¿Y entonces deciden intervenir, bloquear también a Buenos Aires y a partir de ahí iniciar, digamos, una marcha ascendente por el río Paraná para comerciar con las provincias que estaban río arriba. Hernán, cuando hablamos de potencias europeas, ¿a qué nos se refiere? Inglaterra, Francia. Exactamente, son esas dos puntualmente, sí. Rosas ya previamente había tenido conflictos con Francia. Un bloqueo también entre 1838 y 1840. Este es el segundo bloqueo que se le hace a Rosas. Dentro de este segundo bloqueo... O sea, Francia e Inglaterra mandan naves. Exacto, sí, naves. exacto, sí. Una flota. Una flota. Con la finalidad de comerciar. Por eso a toda costa, o sea que a toda costa. Venían dispuestos a todo. Exactamente, exactamente. Se ha roto ahí un poco el equilibrio y deciden correr a Rosas a un lado y practicar, digamos, un comercio directo, una política directa con esas provincias que estaban río arriba por el Río Paraná. arriba por el Paraná, claro. Exacto. Y allí, bueno, Rosas envía también una escuadra para detener a esa flota y se produce el combate en la vuelta de Obligado. Dicen que digamos, las fuerzas eran muy desiguales, ¿no? Sí. La tecnología, el armamento. Exacto. ¿Cómo es que...? Porque se tiene a la vuelta de Obligado como una muestra de, qué sé yo, de estrategia militar, pero finalmente entiendo que es una batalla perdida, o por lo menos inicialmente. Si lo llevamos a los números, alrededor de 250 muertos por el lado de la Confederación Argentina. Nuestros. Y entre 40 y 50 por el lado de los europeos. Claro, eso es una muestra de las diferencias que había del potencial armamentístico de uno, claro, con respecto. Pero bueno, no implica, digamos, tampoco el hecho de lo que fue la osadía de hacer frente justamente a las dos principales potencias. Exacto. Y de allí, bueno, esa trascendencia que tiene el hecho. ¿Por qué se llama vuelta de Obligado? Porque ocurrió ahí, hay un recodo del río. Exactamente, es una cuestión geográfica, digamos, sí. Ese es el nombre que se le da justo ahí, ¿Y qué pasó en esa batalla finalmente? Bueno, vencen, digamos, la resistencia para evitar el paso, que incluso Mansilla, que era el general que se envió para comandar las fuerzas de la Confederación, estiró unas cadenas a lo largo del río para bloquear el paso de los buques. De punta a punta del río. Exacto. Pero bueno, entonces exacto, venían los barcos, estaban y no podían pasar, o pasaron y recién después tiraron. No podían pasar, entonces tuvieron el combate en parte fue para sacar esas cadenas. Ah, claro. Y una vez y en ese lugar porque era más fácil enfrentarlo, imagino. Claro, exacto, porque ahí el río, como hace esos giros, hay viento que impide que sea fácil pasar por ahí. Entonces se aprovechó. Es como una especie de emboscada, qué sé yo, algo así. Exacto. Sí. Pero bueno. ¿Cuánto duró esa batalla? ¿Todo el día? ¿O qué? 6 horas, 8. 6. No, fue algo de un día, digamos. No pasó eso. Pero intenso. Es así. Sí. Fue bastante intenso. Bueno, finalmente Inglaterra y Francia, con sus embarcaciones, logran entonces pasar finalmente. Exacto. ¿Lograron establecer comercio con las otras provincias? Ahí tenemos, digamos, dos consecuencias importantes para lo que va a ser la historia de la futura Argentina. Primero es que sí, logran pasar para buscar comerciar, pero ven que esas provincias con las que intentan comerciar eran provincias pobres. No habían desarrollado un comercio interno, entonces no tenían nada para ofrecer a cambio de No era lo que esperaban, entonces. Exacto. Sin embargo, esas provincias advirtieron a partir de eso de la importancia de la libre navegación de los ríos. Empezaban a pensar de que también Rosas, con esa política de monopolio con respecto a los ríos, las estaba perjudicando para el comercio.
cuando Urquiza posteriormente se pronuncia contra Rosas, lo primero que hace es Liberar llamar a la libre navegación de los ríos. Es la causa que va a unificar al ejército grande para luchar contra Rosas. La otra gran consecuencia política, y acá viene la importancia actual que se le da a la fecha, es que, sí. exacto, es que en el tratado que se firma entre Inglaterra y Rosas como líder de la Confederación, como el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, es que reconoce, entre otras cuestiones, que la navegación por el río Paraná es un asunto interno de la Confederación. Entonces no pueden venir agentes externos a imponernos reglas para O sea, eso. que es como un hito de reconocimiento internacional y sobre todo europeo a este Estado naciente, digamos, a esta confederación que luego se transformaría en lo que es Argentina. Reconocerle su territorio, sus ríos y su soberanía, en definitiva. Exacto, ¿no? exactamente. Y de allí el significado que se le dio. Que bueno, tiene también... Ahora pasemos a lo que es el hecho histórico, es decir, cómo en el presente se lo piensa, se lo repiensa. Te lo propongo, si te parece, vamos sobre eso. ¿Desde cuándo es feriado? Sí, desde cuándo, no me acuerdo, bueno, pero no hace tanto. Fecha estratégica, desde el bicentenario de la Revolución de Mayo. Claro. Desde el 2010. Desde el 2010. Es decir, desde una fecha estratégica se piensa justamente una efeméride para repensar lo que es la soberanía, a partir de ese hecho particular. Y ese hecho, además, este hecho nos lleva a hacer lo que estamos haciendo, al pensar qué es la soberanía, recordar esta página de la historia argentina y pensar también en las otras soberanías, o volver a repensar Malvinas y volver a entender la importancia que es tener incluso soberanía política, económica. Exacto, sí. Vamos a hablar en el próximo bloque. Pero es un interesante disparador justamente para pensar desde un hecho histórico también las necesidades presentes. Y nos lleva a eso. Cuando me decías recién, cuando yo planteo este tema o cuando hablo de este tema en tu cátedra de historia, los estudiantes, los chicos que están estudiando para ser historiadores o profesores de historia, surgen otros temas vinculados justamente a la soberanía. Exacto. Yo ahí planteo en clases, si digo soberanía, ¿qué se les viene a la mente? Y surgen diferentes maneras. Claro. Y yo lo llevo a lo cotidiano, a una cuestión polémica que nos atravesó hace muy poco tiempo, que es la interrupción legal del embarazo. Yo les decía, fíjense cómo muchas veces el discurso se planteó como la soberanía del cuerpo. Mi cuerpo, yo decido. Entonces pensemos también desde ahí la soberanía. Mis territorios, yo decido. No alguien que viene desde afuera. Entonces, esos son los ejercicios que invitan justamente a pensar este concepto que hoy en día tan vigente está. Claro, o sea, soberanía política es el derecho de decidir de un Estado sin interferencia de externos, ¿no? Entonces, claro, viene bien este tema de la soberanía corporal y de la soberanía económica, muy vinculada con la política también. Exacto. Territorial, económica, que tiene que ver con tomar decisiones sin influencias o injerencias o imposiciones de otros. Si nos remitimos nuevamente al hecho de la vuelta de obligado, las mismas provincias empezaron a entender que también tenían su soberanía sobre los ríos. Entonces le empezaron a reclamar a Rosas de que por qué también no podemos tener acceso a esa navegación. Si nosotros también tenemos nuestra propia soberanía dentro de la soberanía nacional. Exactamente. Y de ahí además se empezó a pensar en la soberanía nacional también. En pensar de que hay que ceder parte de ese poder a un poder que está más arriba, que es la nación. Ahí también es cuando se empieza a gestar. ¿Y cuándo se logra conformar ese Estado moderno de que hablabas al comienzo? Estábamos en la Confederación, en el 1845. Exacto. Finalmente, ¿desde cuándo podemos hablar de Argentina como tal? Se abren ahí, se abren varias... Sí, porque, a ver, historiográficamente existe una tradición muy sólida que dice que es a partir del 80, con la generación del 80, con Roca, con estas políticas de un Estado cada vez más presente en la sociedad, que sí, en parte es cierto,
pero también podemos pensar el inicio a partir de la sanción de la Constitución en 1853. Claro. Por primera vez, después de tantas luchas, tanto de derramamiento de sangre, se daba el puntapié inicial para tener una constitución y compartir ciertas normas, ciertos preceptos que nos hacen parte de una misma república. Claro. Pero si no... Solo 8 años después de la vuelta de obligado, estoy pensando, claro, en 1953. Exacto. Todo esto que estamos hablando con respecto a Rosas, etcétera, confluye en lo que va a ser después la sanción de la Constitución con Urquiza ahí como el principal líder. Claro. Exacto. Pero bueno, si hablamos de otra fecha también. sí, bueno, después a eso iba. Después tenemos esto de la generación del 80 con Roca, pero hay otros autores que plantean que si bien se consolida el Estado con muchas instituciones, no hay un Estado que sea sólido todavía en la cuestión económica. Y plantean que recién en 1890, con la creación del Banco Nación, tenemos ya también una soberanía económica hacia las provincias, cosa que antes no existía. Entonces, bueno, si tenemos que buscar, podríamos decir fines del siglo XIX es cuando la ya... moneda propia, bueno, eso ya se tenía. No, ahí viene. Exacto. Claro. Todo lo que hay moneda, antes, claro. todo lo que hay antes son intentos de crear una moneda. Era la gran obsesión de Roca que no lo consigue. Ya con Pellegrini, bueno, puede... Pero claro, todo eso es a fines del siglo XIX. Ahí sí ya tenemos una Argentina moderna como la conocemos ahora con las provincias, con las instituciones, etc. Prácticamente fines del siglo XIX. Exacto. Sí. Y bueno, y ya también, para el centenario, en 1910, el centenario de la Revolución de Mayo, bueno, ahí también se considera que esa es la principal muestra de la Argentina moderna. 1910. Exacto, con los festejos del centenario. Del centenario de la Revolución de Mayo, claro. Exacto, sí. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante repasar lo que pasó, los detalles de lo que ha sido esa vuelta de obligado, ese momento, y por qué justamente se lo considera una fecha clave para entender la soberanía de un país que no terminaba de nacer. Exacto. ¿no? Exacto. Que... Estaba todavía en las mentes de los pensadores, Sarmiento entre esos, ahí claro. estaban pensando en esa futura república. Sí, Sarmiento tuvo una visión muy importante respecto a lo que era soberanía de un país. Claro, ¿no? y es muy interesante seguir todos estos conflictos desde sus escritos, desde sus libros. En Facundo todo el tiempo habla de estas conflictividades. Porque estaba ahí ya interviniendo como un protagonista de todo esto, ¿no? Exactamente, sí. Es un testigo de lujo que tenemos ahí para chequear los detalles. Exacto. Claro, y sobre todo ver las pulsiones políticas de la época. Con la pasión que caracterizaba a Sarmiento. Exactamente, ¿no? Con esa pasión que lo caracterizaba y lo caracteriza. Claro. Bueno, Hernán, ha sido un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto.